Hola y bienvenidos a la comunidad de El próximo firmware en ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión. Dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En la sesión de hoy del curso de Firmware y Sistemas Embebidos, vamos a responder una pregunta que parece simple, pero que es el corazón de todo lo que hacemos. ¿Qué es exactamente el firmware? Hemos hablado de los sistemas embebidos como especialistas silenciosos y hemos aprendido el idioma de ceros y unos en el que piensan. Pero, ¿cómo le enseñamos a ese especialista su oficio? ¿Cómo inscribimos el conocimiento en su cerebro de silicio? La respuesta es el firmware. Es el puente entre el mundo inerte del hardware y el mundo dinámico del software. Así que, ¿cuál es la definición? El firmware es un tipo específico de software que está grabado permanentemente en la memoria de un dispositivo de hardware y que proporciona las instrucciones de control de bajo nivel para su funcionamiento específico. Vaya, eso es una definición del libro de texto. Vamos a hacerlo tangible. Con una analogía, piensen en el hardware, el microcontrolador físico, como un cuerpo humano recién nacido. Es una maravilla de la ingeniería biológica, con músculos, huesos y un cerebro. Tiene todo el potencial del mundo, pero por sí solo no sabe hacer absolutamente nada. Es una pizarra en blanco. El firmware, entonces, es el conjunto de instintos básicos, los reflejos y el sistema nervioso autónomo de ese cuerpo. Es el programa que sabe cómo hacer que el corazón lata, que los pulmones respiren, que los ojos parpadeen. No es una habilidad aprendida como tocar el piano o hablar un idioma. Es la capa fundamental de software que está tan intrínsecamente ligada al cuerpo que sin ella, el cuerpo simplemente no funciona. Le da al hardware su identidad y su propósito más fundamental. Cuando enciendes una lavadora, el firmware es el primer código que se ejecuta, el que inicializa la pantalla, comprueba los sensores de la puerta y se prepara para recibir tus órdenes. Es el alma de la máquina. Esto nos lleva a una de las distinciones más importantes y, a menudo confusas en nuestro campo, la diferencia entre hardware, firmware y software. A menudo se ven como una jerarquía, y entenderla es crucial. Volvamos a nuestra analogía, pero esta vez usemos un piano de cola de concierto. En primer lugar, tenemos el hardware. Esto es el piano en sí mismo. Las teclas de marfil y ébano, las cuerdas de acero, los martillos de madera, la caja de resonancia. Es todo lo que puedes tocar y sentir. Es de estructura física, inerte. Sin un pianista, es solo mueble pesado y elegante. Tiene el potencial de crear música, pero no la capacidad intrínseca de hacerlo por sí solo. En nuestro mundo, esto es el chip de silicio, las pistas de cobre de la placa, los condensadores y las resistencias. En segundo lugar, llegamos al firmware. En la analogía del piano, el firmware en la física y la mecánica inherentes a diseño. Es el hecho inmutable de que, cuando presionas la tecla do central, un mecanismo específico y siempre el mismo hace que un martillo concreto golpee una cuerda concreta para producir esa nota exacta. Esta regla no es opcional, ni configurable. Está integrada en el diseño fundamental del piano. Es la ley de bajo nivel que traduce una acción física, pulsar una tecla, en una función básica, producir un sonido específico. En un computador, el firmware más conocido es la BIOS, o UEFI, el primer código que se ejecuta para comprobar el hardware y arrancar el sistema operativo. En nuestro microcontrolador, es el código que le dice cómo parpadear un LED cuando se aplica voltaje a un pin específico. Es el puente inmutable entre la intención y la acción a nivel de hardware. Finalmente, en la cima de la jerarquía, tenemos el software. En nuestro concierto, el software es la partitura. Es la sonata de Beethoven o una canción de jazz. Es un conjunto de instrucciones de alto nivel que le dicen a un agente externo, el pianista o en un computador, el sistema operativo, cómo usar el hardware siguiendo las reglas establecidas por el firmware para lograr un objetivo complejo y variable. Puedes cambiar la partitura. Hoy puedes tocar a Mozart y mañana a Queen. El piano sigue siendo el mismo, hardware, y la forma en que produce las notas no cambia, firmware. Pero la aplicación, la canción que se produce es completamente flexible. En un sistema embebido, el software podría ser la interfaz de usuario que te permite elegir entre un ciclo de lavador rápido o ropa delicada. En la lavadora, es la aplicación que corre sobre las capacidades fundamentales que el firmware le ha dado al hardware. Hardware es el cuerpo, firmware es el instinto, software es el pensamiento consciente y aprendido. Como ingenieros de firmware, vivimos en esa capa intermedia crucial, enseñándole al hardware sus instintos básicos. Ahora que sabemos qué es y dónde vive, ¿cómo lo creamos? Este proceso, este ritual, es el ciclo de vida del desarrollo de firmware. Es un ciclo de 4 pasos que todo ingeniero de firmware repite innumerables veces al día. En primer lugar, está el paso de escribir. Aquí es donde empieza la magia. En un editor de texto o un entorno de desarrollo integrado, IDE, escribimos el código que se convertirá en el alma de nuestro dispositivo. Usualmente usamos lenguajes como C o C++, y a veces ensamblador para un control extremadamente preciso. Elegimos C con tanta frecuencia porque es como el punto dulce, perfecto. Es lo suficientemente abstracto como para ser legible y manejable por un humano, pero lo suficientemente cercano al hardware como para permitirnos hacer las operaciones a nivel de bit que aprendimos en la lección anterior. Aquí definimos cada comportamiento, cada decisión. Si el sensor de temperatura lee más de 30 grados, activa el pin del ventilador.
Si el botón de pánico es presionado, envía una señal de alerta. Estamos escribiendo el guión para nuestra máquina. El segundo principio clave es compilar. Nuestro microcontrolador no entiende el lenguaje C, no tiene ni idea de lo que significa if temperatura mayor a 30. Solo entiende una cosa, secuencias de unos y ceros, el código máquina. El compilador es nuestro traductor universal. Es una herramienta de software increíblemente compleja que toma nuestro código en C, lo analiza, lo optimiza y lo traduce a las instrucciones binarias exactas que la CPU de nuestro microcontrolador específico puede ejecutar. El resultado de este proceso es un único archivo, generalmente con una extensión como .gex.bin. Este archivo es la esencia destilada de nuestro programa, listo para ser inyectado en el hardware. En tercer lugar, viene la acción de cargar o, como se conoce más comúnmente, flashear. Tenemos este archivo binario en nuestra computadora, pero necesitamos transferirlo a la memoria no volátil, a la memoria flash de nuestro microcontrolador en la placa destino. Para ello utilizamos una pieza de hardware especializada que se llama programador o depurador. Este dispositivo actúa como un puente, conectándose a nuestro PC por USB y a la placa destino a través de una interfaz de programación especial, como JTAG o SW. A través de este puente transferimos el archivo. En este momento, el cuerpo y el alma se unen. El hardware ya no es una pizarra en blanco, ahora tiene sus instintos, su firmware. Y finalmente, y quizás la parte más larga y challengente del ciclo, está el paso de depurar. Sería maravilloso que todo funcionara a la perfección en el primer intento, pero la realidad es que casi nunca es así. Quizás el LED no parpadea o parpadea el doble de la velocidad que queríamos. Quizás el sensor nos dé lectura sin sentido. La depuración es el arte de la investigación forense. Usando el mismo depurador de hardware que usamos para cargar el código, podemos conectarnos al cerebro del microcontrolador mientras se está ejecutando. Podemos pausar el programa en cualquier punto. Esto se llama un breakpoint. Inspeccionar el valor de nuestras variables en la RAM, nuestra pizarra, y ejecutar el código línea por línea para ver exactamente dónde se desvía de nuestro guión. Es como ser el director de una obra de teatro, detener a un actor en medio de una escena y preguntarle, ¿qué estás pensando en este momento?, para entender por qué ha dicho su diálogo mal. Y lo más importante es entender que esto no es una línea recta. Es un ciclo implacable, depuras, encuentras un error, vuelves el primer paso para escribir una corrección, compilas tu nuevo script, lo cargas en el actor de silicio y vuelves a depurar para ver si tu corrección ha funcionado. Este bucle de escribir, compilar, cargar y depurar es la danza diaria de un ingeniero de firmware. En conclusión, hemos desentrañado uno de los conceptos más fundamentales de la ingeniería moderna. El firmware es el alma de la máquina, es software esencial y permanente que da vida e identidad al hardware. Se sitúa en la capa crítica entre el hardware físico y el software de aplicación flexible. Y su creación es un ritual, un ciclo de 4 pasos: escribir el script en C, compilarlo al lenguaje de la máquina, cargarlo en su hogar de silicio y depurarlo hasta que la ejecución sea perfecta. Dominar este ciclo es, en esencia, aprender a darle vida al silicio.